Para uso de la palabra, Max Henry Chauca Salas. Él es candidato a magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado el máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad Castilla-La Mancha. Eh, Además, actualmente estudia una maestría en Historia. Asimismo, es miembro asociado del Taller Manzanilla. Él expondrá el tema Avances tecnológicos y precariedad del trabajo en un mundo bipolar. Adelante, Max. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de Taller José Matías Manzanilla por esta oportunidad que se me otorga para exponer un importante tema, como es el de los avances tecnológicos y la precariedad del trabajo en un mundo que se puede denominar bipolar cada vez. Bueno, mi exposición va a estar dividida en dos partes, brevemente, ya para dar paso luego al doctor Romero, al maestro Romero. Mi exposición va a estar dividida en primer lugar a un desarrollo de la tecnología y el trabajo, ¿no? Desde una visión histórica. Y una segunda parte ya desde una visión más actual a la relación que existe entre la industria 4.0 y el trabajo en el mundo actual. Bueno, respecto a la primera parte, debo señalar que hay una relación muy intrínseca entre la tecnología, los avances tecnológicos y el desarrollo del trabajo, de la organización del trabajo. Esto se puede evidenciar en la primera revolución industrial, ¿no? Con el desarrollo de la máquina de vapor, que luego se va a implementar en las grandes fábricas, ¿no? Este desarrollo del fenómeno del maquinismo, que va a permitir también la congregación de los trabajadores en las grandes fábricas. También este maquinismo va a producir un rendimiento mucho mayor del trabajo humano. Ya Adam Smith, en su célebre obra Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, va a señalar que la introducción de las innovaciones tecnológicas permiten un mayor avance en el trabajo y también un ahorro en el tiempo. Y a su vez va a mencionar que gracias a la tecnología, gracias a las máquinas, un solo trabajador capacitado puede reemplazar a muchos trabajadores a la vez. Entonces, en esta primera etapa, en el siglo XVIII de la primera revolución industrial, se va a desarrollar también un fuerte rechazo por parte de los trabajadores hacia las máquinas. En este aspecto se menciona la leyenda de Ned Ludd, ¿no? Y el desarrollo del ludismo. Bueno, sobre Ned Ludd hay mucha leyenda, muchas narraciones. Una narración se señala que fue un tejedor que por motivo de haber sido flagelado por su patrón, tuvo la determinación de romper una máquina de textil en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Otra narración sobre Ned Ludd se señala que fue un hijo de un obrero textil que al enseñarle este obrero las técnicas, ¿no? Para manejo de las máquinas, ¿no? Poner una aguja en estas máquinas de textil, bueno, este obrero, hijo del obrero, terminó por agarrar un martillo y destruir las máquinas de textil, ¿no? Volviéndolo una masa. Sea cual sea la historia real de Ned Ludd, de esta leyenda de Ned Ludd, lo que sí es real es que se popularizó su narración y cada vez que existía una protesta contra las máquinas, una destrucción contra las máquinas, la gente ¿no? Gritaba en las calles, Ned Ludd lo hizo. Entonces poco a poco se configuró también la leyenda de un forjador de este ludismo, denominado Capitán Ludd o General Ludd, que digamos que se le atribuye el surgimiento de esta corriente, el ludismo en el siglo XIX. Ahora bien, estos destructores de máquinas durante el siglo XIX se desarrollaron de tal manera que pudo haberse extendido por toda Inglaterra. Sin embargo, debido a que con el tiempo los trabajadores reaccionaron frente a estas tecnologías y se dieron cuenta que la precariedad de los puestos de trabajo no residía en el desarrollo de estas tecnologías,
¿no? Entonces, poco a poco fue apagándose este movimiento destructor de máquinas. Sin embargo, siempre hubo un recelo desde ese momento a cada innovación tecnológica que se implementaba en las industrias, que digamos que es un recelo que se va a mantener hasta el día de hoy por parte de los trabajadores. Bueno, ya en el siglo XX se desarrollaron los grandes sistemas productivos gracias a la tecnología, como es el caso del Taylorismo y del Fordismo. El Taylorismo básicamente va a implicar esta organización estricta del trabajo, donde se va a eliminar los tiempos muertos de los trabajadores y se va a asimilar bueno, su trabajo a una forma de robot, ¿no? Como si fueran robots, los trabajadores van a ser controlados de manera de reloj, ¿no? De cada tiempo que realiza el trabajador. Por parte del Fordismo, a su vez, se va a desarrollar también esta racionalización del trabajo, eh, cuya finalidad es extraer mayor plusvalía de los trabajadores, pero va a implementar también las maquinarias como es el caso de la cadena de montaje, ¿no? Que va a girar en torno a esta producción en masa. Entonces, la característica de estos sistemas productivos van a ser justamente el desarrollo de las grandes fábricas, el desarrollo de productos estandarizados. En el caso del Fordismo va a coincidir también con el desarrollo de las propias relaciones laborales, desarrollo del sindicalismo en el siglo XX, el desarrollo también del estado de bienestar, cubriendo todos aquellos aspectos que la propia relación de trabajo no cubría, como es el tema de la jubilación, el tema del aprendizaje para el trabajo, entre otros aspectos. En lo que se ha denominado también los gloriosos 30 años, que duran desde los fines de la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, los años 70 con la crisis del petróleo. Eso en Europa, básicamente en los países industrializados. En cambio, en los países que se ha denominado en vías de desarrollo, la precariedad fue, digamos, un aspecto común que se desarrolló a partir o digamos que se asentó desde la independencia, ¿no? Entonces, aquí paso a la segunda parte de mi exposición, que está relacionado con la industria 4.0 o cuarta revolución industrial y el desarrollo del trabajo actual. Según Klaus Schwab, que tiene un libro muy importante denominado Cuarta Revolución Industrial, va a señalar que en esta tesis que actualmente vivimos en una cuarta revolución industrial que se inicia en el siglo XXI a principios, con el desarrollo de las tecnologías de la información, como es el caso de el desarrollo de las nubes electrónicas, el almacenamiento de los datos, ¿no? En ella, el desarrollo de por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo también de la Internet de las cosas, el Big Data, entre otros aspectos, ¿no? Y en este caso, este desarrollo tecnológico también va a impactar en la producción, ¿no? En la propia producción y también en las relaciones de trabajo. Se va a generar aquí un nuevo paradigma y se va a generar también una crisis de los sistemas productivos clásicos. Gracias a la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, ya las empresas no necesitan ser de tamaños ¿no? enormes, empresas con gran cantidad de trabajadores en ella, sino que el espacio de trabajo se va a ampliar y a su vez se va a reducir el tamaño de las empresas. Las empresas ahora incluso pueden ser solo de nombre, ¿no? Puede no haber un espacio físico, pero sí va a seguir existiendo las empresas. Bueno, entonces se da un proceso de reducción de las empresas que va a coincidir también con un proceso de flexibilidad laboral, de las normas laborales, con una serie de recortes de derechos de los trabajadores, casi como una vuelta atrás de este desarrollo del derecho laboral, ¿no? Donde va a influenciar cada vez más el derecho civil y el derecho comercial.
como lo podemos ver en el caso de los trabajadores bajo plataformas digitales, por ejemplo. Bueno, entonces, eh, existe una constante reducción de la empresa y la flexibilidad del trabajo, ¿no? de las relaciones de trabajo, impulsados por los medios informáticos, el Internet, y siempre bajo el control de los capitales. Esta es otra característica, ¿no? Que la tecnología, en este caso, siempre va a estar desarrollada en función de generar mayores aumentos, mayores ingresos al capital, en reducción de los ingresos de los propios trabajadores. Según el sociólogo Ricardo Antunes, en un libro muy importante denominado Sentidos del Trabajo, las nuevas tecnologías van a producir lo que Marx denominó el trabajo muerto, una ampliación del trabajo muerto o ampliación de ¿no? del desarrollo de las máquinas en el trabajo. Y bueno, y se va a disminuir lo que se ha denominado también el trabajo vivo, que es el trabajo de las personas. Bueno, en cuanto a las nuevas tecnologías, señala Antunes que estas no han logrado los beneficios que inicialmente se propusieron a la clase trabajadora. Y bueno, y esto se debe a unas malas políticas existentes en materia tecnológica, siempre apuntando a los ingresos, a mayores ingresos del capital. Por otra parte, hace una crítica muy importante a esta visión que se tenía del fin del trabajo y el fin de la propia clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, los libros de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, o de André Gorz, que se denomina Adiós al proletario, ¿no? Debido a las nuevas tecnologías. Sin embargo, Antunes va a señalar que en realidad no se va a extinguir el trabajo. Lo que pasa es que todo lo contrario, se va a extender el trabajo, pero un trabajo precario, por la introducción de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Y bueno, los más afectados justamente van a ser la periferia de las grandes industrias, principalmente los países del hemisferio sur, ¿no? Con la extracción de materias primas, ¿no? Una economía de extractiva, y también en aquellos países donde se desarrolla la tecnología, tenemos una gran precariedad de los puestos de trabajo. Un ejemplo de ello podemos ver en el caso de China, en la empresa Foxconn, que se encuentra dedicada al armado de los productos de Apple. En el año 2013 aproximadamente se produjo una serie de suicidios por parte de sus trabajadores. Hasta tal punto que los propios empleadores obligaban a firmar a los trabajadores una cláusula en sus contratos de no suicidarse. Y bueno, se ponían algunas mallas también afuera de la empresa para evitar estos actos. Entonces, la tecnología impulsa también todos estos efectos, o mejor dicho, las políticas que se están aplicando en cuanto a las tecnologías, apuntando siempre a la generación de mayores ingresos para el capital. Por este motivo, Supiot señalaba que se verifica en estas implementaciones tecnológicas que se está viendo desde términos de tecnología o computacionales al trabajo, en lugar de ser visto estas tecnologías desde una visión de la humanización del trabajo. Y bueno, esta cuarta revolución industrial va a generar también una serie de trabajadores, ya no de los trabajadores clásicos de los sistemas productivos de fordistas o tayloristas, ¿no? Con altas remuneraciones, sino que va a generar una serie de trabajadores precarizados, una clase, según Guy Standing, se va a generar una clase desorganizada, oscilante, de ideología difusa, que este autor lo ha denominado el precariado, debido también al impulso de las políticas neoliberales. Sin embargo, Ricardo Antunes critica también esta propuesta de Standing del precariado y va a señalar en cambio que existe una sola clase trabajadora,
a pesar de que exista estas diferencias entre el trabajador, digamos, de la empresa clásica y el otro trabajador de escasos recursos, digamos, de un trabajo inestable. Y bueno, Antunes va a señalar a esta clase en general como la clase que vive del trabajo, en donde, bueno, se verifica también estas precariedades de los trabajadores, pero siempre, digamos, ha habido diferencias entre los trabajadores dentro de esta gran clase, ¿no? Diferencias de edad, diferencia de género, etcétera. Y bueno, en cuanto a los países en vías de desarrollo, que se ha denominado, o países de tercer mundo, o países de la periferia del capitalismo, siempre existió una condición precaria. Los países del sur global nunca desarrollaron una aristocracia del trabajo, como señala el sociólogo Ricardo Antunes. Es decir, trabajadores de calificación relativa, con altas remuneraciones o con gran cantidad de participación en los sindicatos, como sí ocurrió en los países del norte global. Y esto, digamos, que acentúa la precariedad existente en nuestros países, ¿no? En los países del sur global. Entonces tenemos una serie de crisis aquí, la que se desarrolla por el propio o la propia implementación de las políticas neoliberales. A ello se une, digamos, la crisis sanitaria generada por el COVID-19, que en sí ya, digamos, acelera esta crisis en cuanto al desarrollo del trabajo, pues se va a generar una serie de despidos, entre otros aspectos. Y bueno, David Harvey señala que hasta antes del COVID-19, ¿no? Diciembre del 2019, ya existía una serie de protestas frente al sistema predominante que iban desde Santiago de Chile hasta Beirut, ¿no? En Líbano. Y bueno, lo que hace el COVID-19 en realidad es acentuar esta crisis que ya se encontraba en la sociedad, ¿no? Con la serie de recortes de presupuestos en el aspecto sanitario, ¿no? Y siempre impulsando la actividad empresarial y, bueno, y sus ganancias. También en este aspecto se desarrolla actualmente lo que podríamos denominar un mundo bipolar, en donde va a predominar la potencia, los países, ¿no? Industrializados, las potencias mundiales de China y Estados Unidos, en donde cada vez más comienzan a acentuar su rivalidad y un alejamiento de lo que hasta este momento hemos denominado la globalización, ¿no? Entonces, la globalización es posible que dé paso a un mundo bipolar, ¿no? En donde se va a desarrollar alrededor de estos países unas conexiones con otros países, pero siempre dentro de este agrupamiento dual. Esto se verifica, por ejemplo, en el caso de las sanciones que Estados Unidos aplica a Rusia, que puede ser interpretado como una advertencia a China para que no apoye a esta guerra, ¿no? A Rusia. Por su parte, China plantea medidas para una disminución de su dependencia de Occidente, ¿no? Entonces va a haber aquí un mundo cada vez más bipolar, y en materia tecnológica vemos también que esto se refleja, puesto que el desarrollo tecnológico de China es visto con mayor desconfianza por los países de Occidente, el caso de Huawei, y viceversa, ¿no? El desarrollo tecnológico de Estados Unidos también es visto con desconfianza por China. La ONU ha señalado en marzo de este año que producto del conflicto en Ucrania, se va a disminuir el crecimiento económico global y podría generar una recesión en los denominados países en desarrollo o de tercer mundo. Entonces, frente a estas crisis que tenemos por el neoliberalismo, por la generación o la introducción de los males de la epidemia mundial del COVID-19, se aúna la crisis, digamos, de este conflicto internacional.
que deja muy mal parado a la clase trabajadora. Entonces, en este aspecto debemos señalar aquí que la clase trabajadora debe organizarse, no solo la clase asalariada, sino también digamos, aquellos grupos de trabajadores inestables, como los trabajadores que se encuentran desarrollando sus actividades bajo las nuevas tecnologías de la información, deben organizarse para luchar frente a este, digamos, cada vez mayor atropello en las políticas, de las políticas neoliberales. Y también debemos señalar aquí que la propia política neoliberal siempre ha visto al derecho del trabajo como el culpable de las crisis, ¿no? El profesor Antonio Bailo señala justamente eso, la culpabilización del derecho del trabajo. Frente a esto, se debe implementar políticas que contradigan digamos, este atropello de los trabajadores y, bueno, implementar políticas que introduzcan también la humanización de la actividad laboral, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.